La discapacidad como yo la entiendo, por Rolando Rojas. La palabra discapacidad hace alusión a la palabra capacidad. El prefijo dis puesto delante de la palabra capacidad da a entender que existe una alteración en torno al concepto de la palabra capacidad. Y si pensamos que la vida se resume en estas u otras capacidades o en estas u otras discapacidades, tendemos a segmentar la realidad y la vida humana en cosas que podemos o no podemos hacer, dando por olvidados otros aspectos de la condición humana. Ante todos los seres humanos vivimos y existimos, y eso es más que solo obrar. Nosotros los seres humanos tomamos decisiones, tenemos predilección de unas cosas en detrimento de otras, y constantemente hablamos con nosotros mismos. Podemos odiar o amar independientemente de si seamos o no personas con discapacidad. La misma calle por la que anda el estudiante universitario es la misma calle por la que la persona con discapacidad hace rodar su silla de ruedas. El ser humano no ha construido una civilización aparte para las personas con discapacidad. Nuestra civilización guarda las huellas de todo tipo de zapatos, por así decirlo. Una persona con discapacidad es simplemente un ser humano que para los cánones productivos de nuestra sociedad postindustrial está en estado de desventaja frente a otros seres humanos. Pero si nos olvidamos del trabajo, del dinero y de todo lo referente a la utilidad, tenemos en la persona con discapacidad a un simple y llano ser humano que experimenta la vida como cualquier otro ser, ya sea humano, ya sea animal, incluso ya sea una planta vegetal. La etiqueta de persona con discapacidad la ha puesto un científico de un laboratorio experimental perteneciente a una fábrica, propiedad de un tipo de persona que calcula el tiempo como tiempo trabajado o como en última instancia ganancia monetaria. Cabría mejor la etiqueta completa de persona con discapacidad para ganar dinero, o para hacer dinero, o para trabajar, pero quitemos de por encima de las espaldas de las personas con discapacidad la sociedad postindustrial en la que vivimos. El resultado es que tendremos un ser viviente respirando, comiendo, hablando, comunicándose, riendo, llorando, soñando y también, ¿por qué no?, maldiciendo. La palabra discapacidad es una palabra pragmática que hace énfasis en la práctica de ejecutar algún acto o acción, pero el ser humano es más que actos o acciones. El ser humano, sea o no una persona con discapacidad, es un artista romántico que valora los días lluviosos, el silencio, los atardeceres, los amaneceres, los misterios del futuro o los misterios del pasado. El ser humano, sea o no una persona con discapacidad, siente curiosidad por lo que su misma especie, los seres humanos, han venido haciendo desde que aparecieron por sobre la faz de la tierra. Y cada ser humano, sea o no persona con discapacidad, tiene mucho que dar para el bien de la comunidad o para el bien de toda la especie humana en general. Es por todo esto que la etiqueta de persona con discapacidad para mí se queda corta para cubrir el cuerpo entero de un ser humano. Me refiero a que la discapacidad por sí sola no define a la persona con discapacidad. La discapacidad como concepto puede definir cuánto dinero una persona con discapacidad puede ganar o perder. Puede definir cuán útil le será a esta persona con discapacidad al patrón de la fábrica, cualquiera y de cualquier tipo que ésta sea. Mas todos sabemos a ciencia cierta que un ser humano es más que la materia o que el dinero. El ser humano es más que la producción y que el trabajo. El ser humano es más que la industria y que el tiempo como inversión monetaria. No por algo todos nosotros tenemos un nombre y una familia, y un pasado y un futuro. He aquí un aporte ideológico a la realidad de las personas con discapacidad. No verlos como malos obreros, sino verlos como buenos seres humanos, como seres humanos completos. Y soñar no cuesta nada.
Yo sueño con una sociedad que no nombre a las personas con discapacidad como personas con discapacidad, sino como igual con discapacidad. Igual para hacer énfasis en que no gracias a la discapacidad las personas con discapacidad dejan de ser seres humanos, y discapacidad por el mero hecho científico, práctico, pragmático, monetario e industrial de que una persona u otra con estas características no produce igual cantidad de dinero para todo patrón o jefe que otra persona con otras características. Sueño con una sociedad donde hablar y conversar sea más lucrativo que trabajar, donde reír sea más beneficioso que estudiar, donde comunicarse sea más sincero que ver la TV o escuchar la radio. Las cosas que el humano ha producido le están aplastando hasta el suelo. Yo pretendo recordar a mis congéneres que paren por un momento la máquina de la fábrica que produce personas infelices y que salgan de la fábrica hacia el bosque cruzado de ríos, donde los pájaros son pájaros y no pájaros con discapacidad, y los árboles son árboles y no árboles con discapacidad, y los seres humanos son seres humanos y no malos obreros, y todo el bosque es bello como la realidad misma. Cada árbol es bello, cada pájaro es bello, cada ser humano tenga o no una discapacidad es bello. A veces olvidamos que todos somos seres humanos y que como tales tenemos entre manos algo sumamente importante, que es la vida misma. Vivamos todos, tengamos o no una discapacidad.